Permítanme leer en este momento la primera carta del apóstol Juan. Sus dos primeros versículos en su primera carta dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso es lo que testifica el apóstol Juan en su primera carta. En el libro de Hechos, el doctor Lucas también empieza con algo similar. Miren lo que dice el libro de Hechos, versículo 1 dice, y versículo 2. En el primer tratado, o sea, el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El apóstol Pablo también, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice así. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Hablando de lo que es el Evangelio, voy a leer el versículo 4 de 1 Corintios 15, dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Kefas, o sea, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Ahora, con estos tres pasajes que he citado en este momento, vamos a estudiar en este momento la doctrina de Dios el Hijo Jesucristo, su forma humana. Esta doctrina es sencilla porque vamos a hablar cosas que todos los seres humanos experimentamos, como lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente, desde tiempos apostólicos y aún hasta nuestros días, se niega la existencia tangible, visible y real de nuestro Señor Jesucristo. En tiempos de los apóstoles ya hubo ese problema. El apóstol Pablo contrarrestó esa herejía que los gnósticos griegos comenzaron a infundirla dentro de la iglesia, y que la iglesia de Colosas estuvo pasando por esas circunstancias, y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, escribe la carta a los Colosas para contrarrestar esa falsa herejía, porque los gnósticos decían que Jesucristo no era una persona real, solamente fue un pensamiento o un invento de los que fueron sus discípulos, por así decirlo, o un grupo de personas que dijeron que crearon a Jesucristo. Por eso he citado estos tres pasajes. Ahora, extrabíblicamente hablando, también hay evidencia histórica y muy fiable, como el historiador judío romano Flavio Josefo, quien en sus escritos, Antigüedad de los Judíos, él narra la existencia de un tal Jesús en Nazaret que hizo muchos milagros. Entonces, vemos que Jesús fue una persona real. Y siempre el enemigo va a tratar de tergiversar a la persona de nuestro Señor Jesucristo para tratar de que la gente no crea en Él, o que usted como creyente se desvíe del camino del Señor. Así que vamos a estudiar rápidamente esta doctrina. Jesucristo fue una persona de carne y hueso, un ser humano como usted y como yo, y experimentó todo lo que todo ser humano experimenta. Así que vamos a la hoja. En nuestro primer punto, en este estudio nos vamos a referir únicamente a la forma humana de nuestro Señor Jesucristo. En el anterior ya estudiamos su forma divina. Entonces, número uno, ¿qué pasa cuando una persona nace? ¿Okay? Hace 2 semanas atrás
nació Tamara Sabina, ¿no? Pero, ¿desde cuándo ya le pusiste el nombre, Noé? ¿Del día que nació ese mismo día o desde antes ya tenías previsto un nombre? Ya tenía previsto. No, ¿verdad? Ya tenemos previsto un nombre. Bueno, ahora gozamos la tecnología, ya sabemos lo que la esposa va a dar a luz, lo que la madre va a dar a luz, ¿no? Pero en esos tiempos no, entonces uno decía, bueno, si el niño le vamos a poner Kevin, ¿no? Y si es niña le ponemos Hidalma, qué sé yo, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, toda persona al nacer recibe un nombre. Y de hecho, el nombre del Señor ya fue dado ¿por quién? ¿Se acuerdan? Por el ángel Gabriel. Le dijo, llamará su nombre Jesús, como dice en el primer punto A, ¿no? Y llamará su nombre Jesús. Antes de que María quede concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿sí ve? Ya iba a saber María y José que iba a ser un varoncito y que iba a ser el Salvador del mundo y su nombre sería Jesús, ¿ok? Entonces llamará su nombre Jesús. Ahora, ¿cómo nació Jesús? ¿Lo trajo la cigüeña? No, eso es cuento de hadas, la verdad, ¿no? ¿Cómo nació usted? ¿Ah? Del vientre de la mamá. Entonces Jesús nació naturalmente como todo ser humano, ¿no? Jesús pasó los 9 meses dentro del vientre de María, como todos nosotros, ¿sí ve? Como cualquier ser humano. Bueno, aunque hoy en día algunos nacen de 8 meses, ¿no? Bueno, ya eso es otra cosa, pero están dentro del vientre de la madre, ¿ok? Punto C, en este primer aspecto. La Biblia dice en Hechos 2:22, y voy a citarlo, Hechos 2:22, miren lo que dice el doctor Lucas. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Entonces, la Biblia dice que sería varón aprobado por Dios. Entonces, iba a ser hombre, varón, masculino. Y Pablo también se refiere a él como Jesucristo hombre, ¿no? En otra de sus cartas también, pero en Romanos 5:15, miren lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 5:15 dice así, pero el don no fue dado como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, por la transgresión de Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, Pablo también confirma como hombre a nuestro Señor Jesucristo, que por él vino la gracia y el perdón, por Adán vino la condenación, el pecado. ¿Ok? El segundo aspecto que vamos a ver es que Jesús poseyó una verdadera humanidad igual que cualquier ser humano. Experimentó todo lo que usted y yo experimentamos. Por ejemplo, algunos de ustedes ahorita vienen de sus trabajos. ¿Cómo se sienten? Cansados, dice Aníbal, ¿no? ¿Verdad? Sí, así mismo el Señor también se cansó humanamente. ¿Ok? Vamos a ver ciertos aspectos. Primero que nada, en Juan 1:14, miren lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice así. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne, o sea que tuvo un cuerpo humano, exactamente. Tuvo un cuerpo humano nuestro Señor Jesucristo. Fue hecho carne. En Lucas 24, un poquito antes, versículos 39 y 40, cuando lo están crucificando al Señor, miren lo que dice Lucas. Mirad mis manos, después de resucitado, le dice a Tomás, ¿no? Y le dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Sí ven? Entonces, Jesús
fue de carne y hueso. Interesante, y aquí el Señor está hablando ya en su resurrección, después de resucitado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, Él fue de carne y hueso como todos nosotros. No era de hierro, o no era invisible, o como lo quieran pintar, ¿ok? Otro aspecto es que si es ser humano, el ser humano tiene, ¿qué tiene? A diferencia de los animales. ¿Qué tenemos? Lo que los animales no tienen. Alma. Tu alma. Mateo 26, 38. Mire lo que dice. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Como todo ser humano, él tenía alma. ¿Y qué más tienen los seres humanos? Igual que los animales. Espíritu. ¿Ok? En Lucas 23, 46 dice así. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces tuvo espíritu. ¿Ok? En Mateo 4, 2 vemos algo que todos los días nosotros como seres humanos necesitamos. ¿Qué hacemos todos los días, 3 veces al día? Comer. Tuvo hambre. ¿Sí? Él tuvo hambre. Mateo 4, 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué creen que tenía? Mucha hambre, ¿no? ¿Sí o no? Si nosotros por un día que ayunemos ya nos estamos muriendo de hambre, ¿no? Entonces, él padeció hambre, como todo ser humano. F. ¿Qué más? Si tuvo 40 días en el desierto, sin tomar agua ni comer nada, también tuvo sed. Entonces, el Señor también tuvo sed. En Juan 4:6, cuando el Señor iba de Judea para Galilea, le dijo el Señor: me es necesario pasar por Samaria. Y dice que se acercó al pozo de Jacob, ahí en Sicar, la antigua Siquén y la actual Nablus. Y pues estaba cansado del camino, dice Juan 4:6. Entonces sufrió ¿qué? Agotamiento o cansancio. Cualquiera de los dos, agotamiento o cansancio. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El pozo de Jacob todavía existe. Es un pozo profundo. Y dentro de ella hay una iglesia ortodoxa griega, creo que es la iglesia que está ahí. Queda en la actual ciudad palestina de Nablus, ubicada entre los dos montes, el monte Gerizim y el monte Ebal, el monte de la bendición y el monte de la maldición, que el Señor les ordenó a los hijos de Israel. Una vez que se introdujeran a la tierra prometida, tendrían que 6 tribus de un lado de un monte y 6 tribus del otro lado, y proclamarían la bendición, y todo el mundo abajo en el valle gritando amén, 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 haciendo un pacto con Dios. Y en ese pozo de Jacob que todavía existe, ahí el Señor, como todo ser humano, sufrió agotamiento. H. El versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. También lloró. ¿Quién de nosotros no ha llorado? Alce la mano. El sordo también. Jesús lloró, ¿ok? Como todo ser humano. Y tuvo sufrimiento físico y morales. Lucas 22:44. Dice así. Y estando en agonía, si ves, estaba en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba en agonía, tenía sufrimientos físicos y morales. ¿Ok? El siguiente, J. ¿Cómo murió? Murió cruelmente asesinado. Hechos 5:30, el apóstol Pedro dice que él fue
cruelmente asesinado. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero, ¿sí? Crucificándolo. Y después de que la persona muere, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso? Enterrarlo. Murió y fue también sepultado. Juan 19, 38 al 42. Dice así. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y ese sepulcro hasta el día de hoy existe. Y ese lugar llamado el Gólgota, la calavera, todavía existe. Pero hoy en día, ese lugar, que por cierto está fuera de la antigua Jerusalén, hoy en día muchos van y lloran y rezan y peregrinan en un lugar que era un lugar pagano, en donde de ahí alguien dijo aquí va a ser el lugar de la crucifixión y la sepultura de Cristo, y le llaman hoy en día la iglesia del Santo Sepulcro. Pero eso está dentro de las murallas de Jerusalén. El verdadero lugar está fuera de las murallas de Jerusalén, como dice la Escritura, y hoy se llama el Jardín de la Tumba. Pero está en territorio, en el barrio árabe. Y en el lugar donde Jesús muy probablemente fue crucificado, los árabes musulmanes han construido, han levantado o han hecho un cementerio. Lo mismo que al pie de la puerta oriental, por donde el Señor entró, los musulmanes han levantado un cementerio árabe. Porque tanto los judíos como los musulmanes no piensan que, sobre todo los judíos, saben que un judío no puede tocar huesos o sepulcros de impíos. Y para los judíos, todos los demás, los gentiles, pues somos impíos. Entonces, la creencia de los musulmanes es que, ok, si va a venir el Mesías judío, no va a poder entrar por aquí, porque él no puede tocar huesos de gentiles. Pero lo que no saben ellos es que mi Señor ya entró hace como 2000 años y va a volver a entrar por ahí mismo, pero... ¿Y qué le hizo los huesos? ¿Y qué le hizo los huesos? ¿No, verdad? Así que, pero él fue sepultado. La peña, ahí mismo es una pequeña peña, que lamentablemente hoy ahí es una estación de buses. Y pues el día que fuimos con mi esposa estaba lleno de buses, pero sí se alcanza a ver la forma de la calavera. Y ustedes pueden ver ahí por el Facebook las fotos que subí. Fue sepultado, ¿ok? Todo ser humano tiene un sentimiento. ¿Cuál es ese sentimiento? Amor. Él tuvo amor, y bueno, eso lo vemos desde su nacimiento. Tuvo amor hacia el Padre, tuvo amor al prójimo, y bueno, ¿no? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces tuvo amor. ¿Qué más tienen los seres humanos? ¿Ah? En la escuela, en el barrio, ¿qué tienen ustedes? Amigos. Jesús hizo amigos, ¿sí? ¿Quiénes eran uno de sus amigos? Lázaro, correcto. Lázaro, Marta y María, ¿no? Sus grandes amigos, ¿no? En Juan 11 lo vemos eso. ¿Qué más tuvo Jesús? Cuando vio las multitudes, dice Mateo 9:36, sí, Mateo 9:36. ¿Qué tuvo Jesús? Compasión. Tuvo compasión, ¿no? Tuvo compasión por las personas. No, ese es un sentimiento que los seres humanos tenemos también. Bueno, en la gran mayoría, ¿no? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús tuvo compasión. ¿Qué más?
¿Qué hizo el Señor? Miren lo que dice Marcos 3:5. Cuando entró al templo, ¿qué hizo el Señor? Se enojó. Dice Marcos 3:5, pero aquí también en otra parte también se enojó. Dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, mire, se enojó y se entristeció también el Señor, ¿sí? Dijo al hombre, extiende tu mano, y él extendió y la mano le fue restaurada sana. El hombre de la mano seca, ¿sí? Entonces, el Señor se enojó por la incredulidad de las personas. El Señor se enojó cuando entró al templo y vio que el templo era un mercadillo, un mercado de pulgas, un mercado de contrabandos, ¿ok? Se enojó, ¿qué más? En Marcos 6:6, mire lo que dice. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando en su propio pueblo. El Señor se asombró de la incredulidad de ellos, dice la Escritura. Entonces se sorprendió, se enojó, se sorprendió, o se asombró, pueden ponerlo, ¿ok? Ahora, Jesús nació, esto bueno, debió haberlo puesto al principio. ¿Y qué pasa cuando un bebé nace, un ser humano nace? ¿Qué comienza desde ese momento? A crecer físicamente. Entonces Jesús estuvo sujeto también a las leyes de crecimiento físico. Como dice Lucas 2:52, él crecía en gracia, en estatura y en sabiduría para con Dios y los hombres. Recordemos, después de su nacimiento, la próxima escena que vemos de él es a los 12 años, cuando está en el templo, y ya después, a la edad de 30 años, ya todo un hombre, ¿no? Y Jesús hacía algo que hoy en día no todos los hijos hacen. ¿Qué hizo Jesús? Enseñaba en el templo. No, obedeció. Obedecía Obedeció como cualquier criatura. No todos los hijos hacen eso. ¿Ah? ¿Como yo? Sí, como yo. Mira que ni tu mamá te cree, mira. Ok, obedeció como cualquier criatura, ¿no? Estaba sujeto a sus padres en la Escritura. ¿Ok? Pero también, hermanos queridos, como usted y yo, como seres humanos, ¿cuál es la característica de los seres humanos? Somos seres limitados. Entonces Jesús también estuvo limitado en determinadas acciones. Pero ¿por qué estuvo limitado? Veamos lo que dice Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Ok? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Entonces se limitó, estuvo limitado por la incredulidad de las personas. ¿Ok? Punto T. Y como todos los seres humanos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos todos los días, hermano? Teléfono. Jesús no tuvo teléfono. Pero empieza con T y E. Lo que usted y yo recibimos todos los días de Satanás. Tentaciones, claro que sí. Jesús tuvo tentaciones como cualquier persona. ¿Ok? Pero y el punto final es que a pesar de que tuvo tentaciones, nosotros ¿qué hemos hecho con las tentaciones? Hemos caído redondito, como dice mi esposa, ¿no? Pero aquí está la gran diferencia con nuestro Señor Jesucristo. A pesar de todo esto, Jesús fue sin pecado. ¿Ok? Primera de Pedro 2. ...21 al 23 dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Escúchame bien, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿Sí ve? Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba,
sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a Dios Padre. ¿Sí? Entonces, hemos visto en una forma panorámica, por así decirlo, comprobando la luz de la Escritura, a la luz de muchos pasajes de autores bíblicos, que nuestro Señor Jesucristo fue una persona real, de carne y hueso. ¿Sí? ¿Por qué Jesucristo no pudo hacer tal cosa, esto que el otro? Porque ahí también jugó su humanidad, 100% humano, 100% Dios. Pero lo más importante, que Él tomó forma humana para darnos ejemplos, como dice el apóstol Pedro, de que nosotros también podemos llevar una vida santa. Claro, nunca vamos a igualar a nuestro Señor Jesucristo, pero como dice el apóstol Pablo, y es en la exhortación final, pero si prosigamos a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga ricamente hasta el próximo estudio.